Te pedimos que esta noche, así como la lluvia llega, tú llegues a nosotros, derramando tus bendiciones, tu palabra, y que nuestras mentes sean abiertas, Señor, y que lo que se diga a ti sea solamente para honrarte a ti, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de venir a tu templo y de escudriñar tus escrituras, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Hoy quiero hablarles acerca de un Dios justo o del Dios justo, que es el tema de hoy. Acabamos de leer en Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y bueno, esto nos recuerda también el Éxodo 20 en el versículo 5 y 6, donde habla que dice: yo soy Jehová tu Dios, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mucha gente nos pregunta por qué Dios es injusto. Los cristianos sabemos que Dios es justo, pero a veces entre los mismos cristianos nos ponemos en duda de por qué Dios permite que ocurran ciertas cosas. Decimos que en el mundo hay mucha maldad, hay mucha injusticia, y para eso tenemos que adentrarnos en algunos conceptos, como lo acabamos de ver, el Salmo 5 y 6, 6, versículos 5 y 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mucha gente no entiende el concepto de justicia. Cuando nosotros estudiamos en la universidad, en la carrera de Derecho, recuerdo que la primera clase que tuve de Derecho Constitucional, el profesor, una persona muy letrada, nos hacía la primera pregunta: ¿quién de ustedes creen que el derecho y la justicia es lo mismo? Y muchos levantaban la mano, ¿no? Y cuando había el silencio, el profesor les decía: todos esos que levantaron la mano ya se pueden salir, porque se equivocaron de carrera, ¿no? El derecho y la justicia. El concepto de justicia es un concepto muy ambiguo que incluso hasta el día de hoy no se ha podido definir. Es un término que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y que se va dando de diferentes formas en diferentes sociedades. Sin embargo, en México, para definirlo en términos, como dice el profesor Burgoa, dice que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde conforme a la ley, y es el valor supremo que orienta el orden jurídico del Estado de Derecho. Dicho en otras palabras, el derecho es un conjunto de reglas. Lo voy a tratar de simplificar para no hacerlo técnico, para que no nos confundamos, pero son esas reglas que hacen que podamos convivir en sociedad, ¿sí? Así, en ese nivel simple. Si no existiera el derecho y si no tuviéramos una idea de justicia, aunque no existe, no sabemos qué es la justicia en términos humanos, lo que hacen los juristas es ponerse de acuerdo, decir lo que acabamos de leer, ¿no? Que son estas, que es darle a cada quien lo que le corresponde desde el punto de vista legal, dicho de otras palabras. Entonces, por eso muchas veces cuando vemos que, no sé, que hay un accidente, por ejemplo, y alguien atropella a otra persona y esa persona muere, pero vemos que el conductor llega, lo detiene la policía y después sale libre, ¿no? Y la gente dice: ¿cómo es posible eso, no? Bueno, pues porque hay un Estado de Derecho donde la ley dice: bueno, esta persona, pues salir conduciendo, se entiende que no es un criminal, que es una persona que simplemente iba manejando, tuvo un accidente
y consecuencia de esto una persona pierde la vida. Entonces, no es precisamente un criminal, es una persona que por un error, por una omisión, pues tuvo una conducta. Entonces no es la misma sanción. Si no hubiera estas reglas, no podríamos vivir en sociedad, pero la gente que no entiende esto dice, no es justo, mató a una persona y debería estar en la cárcel, ¿no? Entonces, lo que hace el ser humano es estas reglas para que podamos convivir, y al ser con humanos, con personas, estas reglas tienen muchos errores. Incluso se escriben leyes que no se cumplen. Y dentro del derecho sabemos que esas leyes se llaman letra muerta. Así, tal cual se escuche. Es la letra muerta. ¿Por qué? Porque nadie las obedece, nadie las atiende. Tenían una misión, pero no funcionaron, ¿no? Entonces, el derecho humano o la justicia humana se basa en estas reglas. En México decimos que tenemos la Carta Magna, ¿no? Que es la Constitución, que es la ley suprema. Así que si hay unas leyes más chiquitas, pues tienen que obedecer a la Carta Magna, por eso las controversias. Pero para no envolverlos en temas de ese tipo, lo que podemos decir es que los humanos nos equivocamos, lo hacemos en base a nuestros intereses, y conforme se va dando la experiencia o conforme a los intereses de algunas personas o de algunas instituciones de poder. Entonces, por eso es que son tan injustas, por eso es que hay leyes que no cumplen ciertas cosas. Incluso también hay lo que se llaman las lagunas jurídicas, ¿no? Que son esas partes en la ley que tienen vacíos y que cuando no hay nada ahí, pues entonces se cometen injusticias, ¿no? O se aplica la ley para unos de una forma y para otros de otra forma. Eso tratando de ser honestos, pero sabemos también en la realidad pues que el ser humano es corrupto, se equivoca, ¿sí? Por eso hay tantos errores y por eso es que la justicia en los seres humanos es tan injusta, ¿sí? Valga la redundancia. Pero si hablamos de la ley de Dios, la ley de Dios dice, y sabemos que Dios no es una persona, está hecha por el creador de todas las cosas, aquel que hizo todo lo que existe y sabe qué hay detrás incluso de la ciencia, que lo que nosotros creemos justo, simplemente Dios tiene otra perspectiva, otra visión mucho más amplia. Por eso dice la Biblia que tus caminos no son mis caminos. Y por eso decimos, Señor, endereza nuestras veredas, porque a veces nosotros creemos que una cosa es justa, pero Dios sabe todo el contexto que hay detrás de eso. Por eso en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En Salmo 89:14 dice, la justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces, si se fijan, de lo que estamos hablando es de un Dios que no se equivoca, de un Dios justo, de un juez que tiene todos los elementos. En el derecho humano se ha comprobado, ¿sabían que en la estadística en México, por lo menos cuando yo estudiaba derecho, decían que de cada 4 personas que están en el reclusorio, una es inocente? Eso es una estadística jurídica de lo que pasa en México. Y los juristas y los abogados y todo el mundo sabe eso, todo el mundo sabe que una de cada 4 personas de las que están ahí son inocentes. Pero por el proceso jurídico están injustamente detenidos. Incluso hablando en términos humanos. Dios, que es el juez, sabe todas las cosas. ¿Y por qué sabemos también esas estadísticas? Pues porque ha habido casos, por ejemplo, donde hay una persona sentenciada a una cadena perpetua y después con las pruebas de ADN se demuestra que esa persona es inocente y que el culpable es otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que el juez, pues en ese momento, cuando él dictó la sentencia, no tenía esa información.
Se iba por lo que les decían los testigos. Una persona vio esto, otra persona vio esto otro. Y también sabemos que las personas se equivocan, a veces por el miedo, por la rapidez en la que ocurren los hechos, porque otras personas les dijo otra versión. Pueden interpretar la realidad de otra manera, pero Dios no sufre de eso. Dios está viendo cada cosa que ocurre en nuestras vidas. Por eso es que Él puede ser un juez justo. Pero aquí tenemos un problema muy interesante. Bueno, no tenemos un problema, tenemos una interpretación muy interesante, que es, Dios se revela, aquí vamos a hablar de Éxodo 34:7, en este versículo dice, los insensatos no entrarán delante de sus ojos, no estarán delante de tus ojos, le dice a Dios. Moisés, aborreces todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. La diferencia entonces con Dios y los hombres es que Dios sí sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Sabe lo que hay en tu corazón. Tú podrás venir aquí a la iglesia y decir, yo soy muy bueno, yo me porto bien. Sí, pero a Dios no lo puedes engañar. Y entonces, aquí una de las cosas que acabamos de notar es que el ser humano se equivoca. El ser humano, por eso dicen que es pecador. Nadie es justo, no hay justo ni aún uno solo. Todos nos equivocamos, incluso como decía el apóstol, queriendo hacer el bien no lo hago. ¿Y qué pasa ahí entonces? Si Dios es justo y nosotros somos malos, ¿cómo podemos ser salvos? Porque Dios no es un Dios al que le podamos engañar, al que le podamos mentir, no se corrompe. Como dicen por ahí, no le podemos hacer la barba, no lo podemos sobornar. Y por eso es que Dios, en su misericordia, tuvo que enviar a su Hijo unigénito, porque alguien tenía que pagar esa culpa. Pero si ninguno de nosotros es justo, ¿cómo los vamos a poder pagar? ¿Con qué lo podríamos pagar? Y es entonces que Dios tiene y encuentra la solución. Y la solución es que Cristo venga a morir por todos y cada uno de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Por eso es que Cristo tiene que venir a morir en la cruz. Por eso es tan importante esa misión. Él tuvo que pagar con dolor, sudor y lágrimas cada uno de nuestros errores. Cada vez que mentiste, cada vez que robaste, cada vez que hiciste algo malo, algo que no debías hacer, que traicionaste, que fuiste doble cara, que fuiste chismoso, que fuiste todo lo que has sido en esta vida, Él lo pagó con cada laceración en su cuerpo, con cada herida en su cuerpo, con cada gota de sangre. Él tuvo que venir y morir por tus errores y por mis errores, los que estamos viviendo ahorita, los que estamos cometiendo. Cuando yo entendía esto, se me caía la cara de vergüenza, porque a veces uno se siente muy inteligente, puedo engañar a otros. Pero cuando te das cuenta que cada error que cometes costó cada gota de sangre del Señor Jesús, tuvo que sufrir en la cruz, tuvo que cargar esa pesada cruz y morir por ti y por mí, para que ese Dios justo pudiera perdonar nuestros errores, pudiera perdonar todo eso que has hecho mal. Y es por eso que nosotros no podemos hacer ninguna obra de caridad tan buena con la que podamos obtener la salvación.
Una de las grandes diferencias entre las leyes humanas y las leyes divinas son que las leyes humanas sirven para la convivencia social, pero las leyes divinas sirven ¿para qué? Para que tengas vida y vida en abundancia. Y no estoy hablando solo de la vida en la tierra, estoy hablando de la vida eterna. Si tú eres un buen ciudadano, pues qué bueno, eso hay que hacerlo. Pero el día que mueras, ya no habrá más. Pero si tú mueres y te arrepientes y aceptas y te das cuenta que Cristo vino a morir por ti personalmente, por ti que estás escuchando estas palabras, Él vino por ti, tú tendrás la vida eterna, vida en abundancia. Va a haber un juicio donde se van a ver todas las cosas. Yo recuerdo de niño que no entendía esa parte en la Biblia donde decía que va a haber el juicio final y que ahí vamos a ver todo lo que hicimos en nuestra vida. Bueno, ahora tenemos las redes sociales y podemos ver, hasta te recuerda la red social, hace 10 años y tu foto, ¿no? Y la foto con quien estabas. Hoy existe esa tecnología. Imagínate cuando estemos en el juicio final. Todas las cosas las vas a ver. Están grabadas. No nos podemos escapar a la justicia divina. Y los que somos creyentes ni queremos, porque sabemos que la justicia es buena para el que cree. La justicia, como dice el Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. En la época medieval a la gente la asustaban para que se volvieran creyentes con la cuestión del miedo y de la justicia y de te va a pasar esto. Pero así como el Padre, yo recuerdo a mi papá cuando era niño y me decía, no metas la mano en el fuego de la estufa. No metas la mano en el... Y ahí va uno, ¿no? Hasta que te quemas y estás llorando. Es cuando entiendes que no te lo decía por molestarte. Él lo que quería era tu bienestar, era que no te quemaras, que no sufrieras, que no pasaras por ese dolor. Y Dios quiere lo mismo hoy. Él quiere darte vida. Él no te está amenazando, Él te está bendiciendo con la oportunidad de tener vida y vida eterna. Pero si no existiera esa justicia, si Dios no fuera justo, no la podríamos obtener. Si Cristo no hubiera venido a morir por nuestros pecados, no tendríamos esta oportunidad. Porque hagamos lo que hagamos, no podemos alcanzar la salvación. Pero Dios nos la regala y nos la regala como algo que se llama la gracia. La gracia es ese regalo inmerecido. No la merecemos. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su majestad, nos ofrece ese perdón. ¿Lo vas a aprovechar? ¿O vas a ser como tanta gente soberbia? No, pues, que sea lo que tenga que ser. O que vengas a la iglesia y digas, sí, yo soy muy bueno. Pero no está en tu corazón. No aceptas que Él vino a morir por ti. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos salvos, hemos recibido la justicia, pero la justicia de Dios, esa que los hombres no te pueden dar. ¿Qué pide Jehová de ti? Dice Miqueas 6:8, hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. La justicia de Dios no es solamente una doctrina, no es una filosofía. Cuando recuerdo que estaba en el Himalaya, allá arriba con los famosos monjes tibetanos, veía que la gente buscaba la paz, la serenidad. Eso es lo que buscan. Pero en Dios buscamos la salvación, la vida eterna. Dios existe.
Dios está aquí y está contigo en este momento si tú lo aceptas. Pero si no lo aceptas, justicia vendrá. La justicia de Dios no hace acepción de personas como lo hace el derecho humano. Nosotros como cristianos debemos reflejar esta justicia de Dios. Esto que Dios nos da lo tenemos que vivir como personas. No es nada más una bonita filosofía que cuando estás de buenas lo aplicas. Nos equivocamos, eso sí, pero tenemos que arrepentirnos. La diferencia está en el arrepentimiento y en la aceptación de Cristo. Yo te pregunto hoy, ¿cómo refleja la justicia de Dios en tu vida diaria? ¿La gente sabe que eres cristiano o eres de la secreta, como les decimos a algunos? Que aquí son cristianos, aquí alaban, cantan, se arrodillan, pero en su trabajo son otras personas. Allá afuera son otras personas. Y allá afuera son injustos. Si Dios es justo contigo, tú tienes que ser justo con los demás. Y justo como vemos, es hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Si tienes duda de qué es justicia, pues lee la Biblia. Y entiéndela, porque aquí está la justicia. Este libro no se equivoca, porque es palabra de Dios. Dios es santo y porque es santo no puede tolerar el pecado, porque es amor. Ha provisto un camino de salvación para todos y cada uno de nosotros. Y es esa justicia la que revela a Cristo. Él pagó nuestra deuda y nos hizo justos por fe. ¿Qué quiere decir que nos hizo justos por fe? Que nosotros tenemos que corresponder a ese sacrificio que hizo el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acéptalo y Él va a entrar contigo y va a cenar contigo y tú con Él. La justicia de Dios no es una amenaza, es una esperanza. Es la garantía de que el mal no va a triunfar. Si no hubiera justicia, si Dios no fuera justo, el mal triunfaría. Por eso es que tiene que haber este proceso, por eso es que tienes que ser justo tú también. Pero primero tienes que aceptar a Cristo como aquel que vino a salvarte. Cuando entiendas que lo que estás cometiendo mal, haciendo mal, lo puede limpiar con su sangre. Él va a venir a tu vida y te va a limpiar y te va a salvar. Y te va a salvar para siempre, no solo un ratito, no solo en esta vida. Hoy es un día de salvación. Hoy es un momento para que tú lo aceptes en tu corazón, para que Él entre a ti, para que estés con Él. Así es que es importante que no endurezcas tu corazón. Cuando lo endureces es que te vuelves soberbio y dices, sí, después acepto a Cristo, hoy tengo muchos problemas, hoy quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Sí? Los padres de familia se preocupan mucho por llevar el alimento a sus casas. Las madres que son solteras están preocupadas porque como están solas, necesitan conseguir el alimento y están preocupadas por el día a día. Pero la Biblia dice, la justicia de Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, no de la edad de los humanos, sino su justicia, y todas las demás cosas vendrán por sí solas, vendrán por añadidura. Recordemos este versículo que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y muchos se quedan con esa primera parte porque da miedo. Pero luego dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿En quién es vida eterna, hermanos? No los escuché. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es impresionante cuando ya lees bien los textos.
mas la dádiva, las cosas que te da de Dios es que vida eterna para siempre, para la eternidad. En Cristo Jesús, no en otros dioses, no en el pastor, no en los ancianos, sino en Cristo Jesús, que Él que es nuestro Señor, es mi Señor y Salvador. Él vino a morir por mí, por ti en la cruz. Síguelo, acéptalo, entiéndelo, lee su palabra y haz lo que Él te está pidiendo. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hoy es buen momento para reflexionar en la justicia de Dios, para saber que puedes ser salvado y salvarte eternamente, no un ratito. Muchas veces nos sentimos muy tristes. Yo estuve muy triste cuando mi mejor amigo murió en la pandemia, mi mejor amigo de la infancia, porque decía él era un hombre muy bueno. Pero estuve muy triste porque dije, bueno, tantos años lo conocí de joven. Y bueno, él fue a Estados Unidos, vino a México y aquí en la pandemia por el COVID falleció. Pero lo duro para mí es pensar tantos años de campamentos, de actividades, y nunca le hablé de Cristo. Él sabía que era cristiano, pero yo estaba en mi soberbia así como que, sí, Dios lo va a tocar algún día, y jamás le compartí. Si ya eres cristiano, parte de la justicia que tienes que aplicar es compártele a los otros de las buenas nuevas de salvación. Eso es el evangelio, porque son buenas nuevas, porque son buenas noticias, porque puede salvarse tu amigo, tu hermano, esa persona que tanto quieres. Pero qué triste es ir al panteón y darte cuenta que tenías la misión, la visión de compartirle de esta buena noticia que es la salvación, que él ya puede ser salvo, que esa persona que quieres, que amas, puede salvarse eternamente. Y así, aunque muera en esta tierra, sabrás que lo verás algún día. Así que piensa, ¿quiénes tienes a tu alrededor? Invítalos a la iglesia el domingo. Compárteles de estas buenas. No les digas, es que te vas a ir al infierno. Compárteles la buena nueva que es: Cristo murió por ti para que tengas vida por siempre, para siempre. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Así es que esa justicia de Dios que de joven yo no entendía, porque cuando estudias derecho te da vueltas la cabeza, pero entre más conocemos de la Biblia nos damos cuenta de la infinita sabiduría y la perfección de su justicia. Así es que hoy no olvides de acercarte a Él, pedirle perdón por tus pecados y de mañana ir con las personas cercanas a compartirles de que Dios los ama y de que pueden ser salvos también, porque Él ya pagó el precio de nuestros errores, de nuestras culpas, de nuestras iniquidades. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta noche porque tú nos has permitido leer de tu justicia, saber que eres un Dios justo, que la maldad no habita en ti, que no podemos engañarte, Señor, que tú eres un justo, pero que también has venido a morir por nosotros en esa cruz para que seamos salvos, para que todos nuestros errores que hemos cometido sean blanqueados, sean blancos como la nieve, Señor. Esa nieve que deslumbra, esa nieve que cega, Señor. Te damos gracias por tu amor, porque viniste a morir por nosotros en la cruz, porque eres un Dios justo que ama la verdad, que ama a sus hijos
y te pedimos ser dignos tuyos, Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo que nos dice tu palabra y eso es lo que queremos hacer, Señor. Amarte como solo a ti, Señor, con ese amor que tú nos has dado de padre a hijos. Te damos gracias y te pedimos por nuestros hermanos, esas personas que no te conocen aún, pero que seremos nosotros ese instrumento para compartirles de las buenas nuevas de salvación. Queremos ver a esas personas que amamos, que queremos y que conocemos, sentados en esta iglesia, sentados ante ti el domingo, Señor, alabándote, glorificándote, y que puedas cenar con ellos y ellos contigo, Señor. Te damos gracias y te pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.